Bien, coménteme, ¿se puede ver la presentación? Sí, profesor. Profesor. Muy bien. Yo no creo que tenga, revisen. Bien. Vamos a ver el día de hoy la sesión 15 que se denomina funciones y responsabilidades del técnico en farmacia. Bien. Vamos a ver específicamente un tema que tiene que ver con su carrera. Sí, específicamente. Así que les pido que presten atención. No es muy complicado. Esta información ha sido extraída básicamente de los manuales de funciones de las distintas cadenas de farmacia. Entonces se ha hecho un consolidado donde se enfocan a grosso modo cuáles son las funciones. El detalle y las particularidades de cada una de las funciones es propio de cada empresa. Es decir, en algunas empresas que tengan su manual de calidad, estarán especificadas las funciones del técnico en farmacia dependiendo del tamaño y las características del negocio. Y en otros establecimientos también habrá particularidades dependiendo del tamaño y las características de este otro negocio, ¿no? Recuerden ustedes que todo establecimiento farmacéutico consta de dos documentos muy importantes. Uno de ellos es el POES, ¿sí? O Manual de Procedimientos Operativos, y el segundo documento con que consta es un manual de calidad. En el manual de calidad se describen las principales funciones y responsabilidades de todos los cargos del establecimiento farmacéutico. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien. Muy bien, entonces vamos a empezar. La primera pregunta importante que todos nos debemos hacer es ¿cuáles son las principales funciones de un técnico de farmacia desde el punto de vista de las generalidades? Es decir, ¿cuáles básicamente son aquellas funciones que son inherentes a la profesión? La primera de ellas, y una de las más, se podría decir, difundidas, es la de proveer medicina a los pacientes. Vamos a leer un poquito lo que dice el texto. Una de las funciones más notorias que cualquier persona que se haya acercado a una farmacia ha podido observar es que los técnicos en farmacia son los encargados de atendernos y proveernos las medicinas que solicitamos a través de nuestras recetas. ¿Cómo se llama este procedimiento? Tenemos que Dispensación. Claro, si es mediante una receta se llama dispensación y si es mediante una solicitud se llama expendio. Muy bien, correcto. Bien, sin embargo, además de entregarnos los medicamentos que necesitamos, cumplen otras importantes funciones. Esta es básicamente la visualización de lo que es un técnico en farmacia. Si nosotros llegamos como clientes o pacientes a un establecimiento farmacéutico, nuestra visibilidad del técnico de farmacia sería este primer punto. Son las personas que proveen medicinas a los pacientes. Pero en el trasfondo no entienden cuáles son una serie de requisitos que hay que cumplir para poder realizar este trabajo. ¿Qué debe conocer? Profesor, Dígame, señorita. una pregunta. Yo he leído que el químico farmacéutico debe dispensar, mientras que el técnico no dispensa recetas, solo expende No, medicamentos. yo estoy No hablando entendí. del acto de entregar medicinas mediante una receta. ¿Sí? El acto de entregar medicinas mediante una receta se llama dispensación.
Y el acto de entregar medicinas mediante una solicitud se llama expendio. Sí. La ley lo que dice que dentro del establecimiento farmacéutico, para que se pueda dispensar correctamente, el químico farmacéutico debe acercarse a cada receta y explicarle al paciente las indicaciones que necesita para cumplir correctamente esa receta. Pero el acto meramente de entregar medicamentos por medio de una receta se llama dispensación. Profesor, tengo una consulta respecto a la receta. La receta común Dígame. se llena un libro, ¿cierto? Se llena un libro o lo sacas copia igual que La receta que común no necesita ya sí. llenarse un libro. Lo que Todas se las especiales. necesita es lo siguiente, tener un libro de psicotrópicos y un libro de estupefacientes. Y en cada uno de estos libros se va a registrar todos los movimientos que se realizan cuando tú en tu stock tienes o psicotrópicos o estupefacientes. ¿Qué productos Pero eso es son de...? para la especial. A ver, no le copié la pregunta. Yo me refiero a la receta común, no a la receta especial, o sea, los que entregan para antibióticos así. Bien, la dispensación de antibióticos se hace mediante una receta. No debe ser mediante simple solicitud, para empezar. Sí, Y en segundo sí. lugar, no hay libro donde yo tenga que anotar todas las recetas que vienen a la farmacia. Solo las especiales, ¿no? Entonces, Solo las receta que especiales. viene el paciente y me diga, lo devuelvo la receta o me lo quedo en la farmacia. La receta común, Para ti. Ajá, la receta común. se tiene que devolver. Lo que se queda en encargo son recetas especiales. Esas sí se quedan. A ver, para que Ah, no te ya. confundas. Si viene No un sé, no sé. paciente con una receta que dice Sinadil, que es sinaricina, yo dispenso el producto y le entrego su receta al paciente porque en esa receta está la indicación. Pero si viene un Sí, claro. paciente con una receta que dice diazepam, esa receta se tiene que quedar retenida. Sí, porque es un paciente. Así Sí, es. una copia. Así es. Y esa receta no la podemos entregar porque el paciente puede ir a otro establecimiento con la misma receta nuevamente a comprar el mismo producto. Por eso es que las recetas especiales se retienen. En las recetas especiales son 3 copias. Uno se queda el dispensador, el que prescribe. Ah, Dos, vi que el paciente lleva 2, la original y una copia. está bien. Ya. Ya. Eh, el paciente se queda con la original y la copia y cuando va a una farmacia a comprar, se queda el dispensador se queda con la copia. De, O de acuerdo al procedimiento, el procedimiento no dice eso. El procedimiento dice que la receta se tiene que quedar. Lea bien el procedimiento, por favor. Creo que usted se está confundiendo ahí. sí, Profesor, ya, una sí, entendí, consulta. gracias. Ya, dígame, señorita. Profesor, una consulta. Cuando usted dice la solicitud de medicamentos, ¿se refiere a los medicamentos OTC? Claro, estamos hablando de una consulta de un paciente que viene para una dolencia X, cualquier dolencia X, ¿sí? ¿Sí? Y es atendido sin necesidad de una receta. Ya, gracias. Recuerden ustedes que el 100% de todos los medicamentos de venta con receta debe haber una receta, pero en la práctica eso no se produce. En la práctica eso no se produce, ¿no? ¿Qué es motivo de sanción? Obviamente es motivo de sanción, específicamente si se entregan antibióticos sin receta médica. En la práctica, y ustedes que estarán en un establecimiento farmacéutico, se van a dar con la sorpresa de que muchas atenciones no necesariamente son mediante una receta. Porque es así, las personas no van al médico, las personas van a la farmacia para que en la farmacia les atiendan. Eso Es es nuestra primera básicamente, opción. perdón, Es nuestra primera opción. así es nuestra primera acción. Es una costumbre que se debería erradicar, que no se realiza en otros países, pero es muy particular, ¿no?
Entonces, les voy a contar incluso un caso que pasó en Chile. En Chile, un amigo mío fue a vivir, ¿no? A buscarse un futuro en Chile y llegó a una colonia de peruanos. Como ustedes saben, hay 130.000 peruanos en Chile. Entonces, una colonia, que prácticamente es como decir acá una urbanización, básicamente eran peruanos, bolivianos los que vivían ahí. Y había una farmacia, ¿sí? Donde el dueño era chileno. Y mi amigo, que no había estudiado farmacia, pero que conocía del mercado farmacéutico de Perú, llegó a la farmacia y se puso a conversar con el farmacéutico. La primera pregunta es cómo va el negocio, obviamente. Y obviamente el señor le dijo que el negocio iba demasiado bajo. Y le decía, ¿por qué? Porque acá vienen muchos peruanos y bolivianos, ¿no? Y quieren que yo les venda medicamentos, pero no vienen con receta. Eso fue lo primero que le dijo. Entonces, vean ustedes que en Chile hay un criterio muy distinto al criterio que se utiliza en Perú. Entonces, su negocio iba de menos a peor, por así decirlo. Porque este señor, este químico farmacéutico en Chile, era pegado de acuerdo a lo que dice la reglamentación y la ley en Chile. Entonces, el boca a boca hizo de que todos los peruanos de esa colonia no fueran a su farmacia porque el señor no atendía como atendemos acá en Perú, que no necesitamos una receta para poder entregar medicamentos. Entonces, mi amigo peruano le explicó a este químico que es una costumbre que se realiza en nuestro país y que él debería ser un poco más flexible y va a ver cómo poco a poco, la clientela iba a regresar. Parece que así lo hizo porque al año que mi amigo volvió a regresar a esta farmacia, ¿sí? A esta farmacia, porque nuevamente él tuvo que ir a trabajar a otro lugar, ¿sí? Encontró que el negocio ya caminaba mejor porque él había entendido las particularidades del poblador peruano. Entonces vean ustedes que la reglamentación en otros países es mucho más rígida, mucho más centrada a lo que dice la norma y sobre todo al uso racional del medicamento. ¿Alguna pregunta? No. Pero, profesor, si lo pescan, que está, si lo pillan, si está dispensando esos medicamentos sin receta, lo ponen su multa, Por supuesto, hay ¿o una no? sanción, hay una sanción. Incluso los inspectores de Digimit, en algunos casos, sobre todo para casos de antibiótico, hacen las visitas con lo que se denomina el comprador incógnito. Es decir, envían a una persona X a comprar antibióticos a un establecimiento farmacéutico y si el dueño del establecimiento o los dependientes cometen el error de entregarle medicamentos, sobre todo antibióticos, sin receta, aparecen ellos y hacen, ¿no?, la sanción correspondiente. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Continuamos. Importante también dentro del establecimiento farmacéutico como función también de los técnicos en farmacia es la de despejar dudas y consultas. En muchas ocasiones no recordamos cuál es la función de cada medicamento que nos ha recetado el doctor o tan solo tenemos el nombre de la medicina, pero no el número de dosis recomendado. Les voy a poner un ejemplo y esto siempre lo hago con ustedes. Ustedes conocen un antibiótico que se llama ampicilina, ¿es correcto? Sí. ¿Cuántas dosis de ampicilina son recomendadas en promedio al día? Ampicilina. Ampicilina. Ampicilina de 500, que es la que ustedes van a encontrar. 3, Una o dos. 2, cada 12 horas. A ver, Dos. por ahí dicen cada 12 horas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Porque la amoxicilina es cada 3. La Ya. ampicilina, la ampicilina, profesor, la que viene en frasquitos,
así como para inyectable. No, yo he dicho ampicilina de 500 en tabletas. Tableta es. Ah, Tienen cápsula. dos. Perdón, Cada cápsulas, disculpe, cápsulas. Sí, el amoxil viene en cápsulas. A ver, ¿cuánto? ¿Cuántas serán? Yo digo 2 Creo que diarias. se puede hasta 4, profesor, porque son creo 2 miligramos por día. 2 Pero- gramos por día. A ver, Está diciendo 500. Pero sí es de 500. Ya, pues 500 por 4 son 2 gramos. bien, no me dicen hasta ahora nada. Unos me dicen 2, otros me dicen 4. ¿Quién da 1? ¿Quién da 2? Bien, apaguen sus micros para continuar. Bien, apaguen sus micros por favor para continuar. Bien, miren ustedes que ustedes son estudiantes de la carrera de farmacia, ¿no? Y tienen un conocimiento previo de algunos medicamentos básicos, ¿sí? Ustedes ya llevaron un curso que se llama Atención de Medicamentos Esenciales, donde les han dado los pininos de los medicamentos. Entonces, a grosso modo, es decir, ustedes deberían tener una idea aproximada de cuántas dosis podría ser de este medicamento. Ahora, imagínense una persona que no tiene ningún conocimiento. ¿Ustedes creen que sería posible que ellos recuerden la dosis recomendada? No. Sería difícil. Por último, la dosificación son individualizadas. Podría ser una persona mayor, una persona embarazada, para un niño o para una persona adulta. Entonces, tampoco debería recordar cuánto es la dosis, cuánta cantidad de medicamento debería tomar cada vez que va a ser administrado ese medicamento. Entonces, es importante que el técnico de farmacia, el profesional de la salud del establecimiento farmacéutico, indique, ¿no? O rectifique, ¿no? El concepto que tenga el paciente sobre el uso del medicamento. ¿Sí? Esto que quede claro. ¿Sí? No ha sido un examen, no es necesario tomarles un examen porque ustedes en la práctica van a aprender cuáles son las correctas dosificaciones de los medicamentos, sobre todo los básicos, los esenciales. ¿Bien? Cada vez que nos enfrentamos a estos dilemas, nos acercamos a una farmacia y son los técnicos en farmacia los encargados en resolver nuestras principales dudas o consultas, sobre todo con cariño y amabilidad. ¿Sí? Y amabilidad. Quien no sepa sonreír no debe trabajar en un establecimiento farmacéutico. Recuerden esto. El profesional de salud debe establecer confianza con el cliente. ¿Sí? Recuerden ustedes, un cliente o un paciente viene asustado por la enfermedad que padece. Y si encima va a recibir una mala cara en el establecimiento de salud, es muy probable que tenga miedo de explicar, ¿sí? Miedo de contar algún efecto adverso, algún problema que presenta. El técnico en farmacia, el profesional de la salud, debe tener mucha voluntad de ayuda, interesarse realmente por el problema del paciente. Recuerden ustedes que en un establecimiento farmacéutico nosotros nos debemos al paciente. Si no cumplimos esa norma básica, es mejor que nos dediquemos a otra cosa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, esa particularidad de atender al cliente va a ser aplicado a la misma telemedicina. Bien, en telemedicina normalmente lo que se destila, no sé si ustedes han recibido una llamada de un call center, ¿sí? ¿Han recibido llamadas de call center? No. ¿Alguna vez los han llamado de un banco para ofrecerle o de la telefónica o de alguna empresa? Sí, eso sí. Ya, Sí. eso, Yo lo bloqueo. sí, eso se llama call center. ¿Qué les ha parecido la atención?
Me parece a mí invasiva porque no piden permiso. Uno está a veces ocupado siendo. Simulan bonito, pero Bien, bien. Entonces, vayamos por ese primer punto, ¿no? Una llamada uno la puede recibir de repente en un momento que no es propicio. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí, llaman cuando uno está molesta o Podría ser. Uno está cocinando. A ver, yo les hago la siguiente pregunta. En algún momento la persona que les llama, después de saludarlos, ¿no? Y después de decir buenas, porque muchos no ni siquiera dicen buenos días, ¿no? Mencionan su nombre, empezando por el apellido y no por el nombre, ¿sí? Y dicen, se encuentra fulano de tal. Vamos a poner un ejemplo. Juan Pérez o Pérez Juan, como dicen ellos, ¿no? En algún momento de esa primera pregunta y después de que ustedes devuelven el saludo, les dicen, ¿tiene momento para poder llamarle? ¿Tiene algunos minutos libres para darle una explicación? Soy de tal empresa. O simplemente de frente se va a la oferta. a la Gracias, oferta. Sí, profesor. hacer esa pregunta, profesor. Así es. Entonces, ven ustedes que para el tema de la telemedicina, esto también es un arte. La persona que te atiende por el teléfono tiene que tener la suficiente capacidad de empatizar con el interlocutor. ¿Qué se llama empatizar? ¿A qué le llamamos empatía nosotros? Ponerse en el Ser amable, otro. En lugar de la otra Ser persona, amable. profesor. ser Así es. amable. Así es. Ponerse en el lugar de la otra persona. En atención al cliente se denomina atender al cliente como me gustaría que me atiendan a mí. Atender al cliente como me gustaría que me atiendan a mí. Entonces, es fundamental tener una preparación previa. Y además, recuerden ustedes que hay que tener una atención especial cuando se trata de medicamentos o de temas de salud. Entonces, este personal va a ir con un guión. Si no son profesionales de la salud, van a ir con un guión. Y cuando la persona haga preguntas fuera del guión, es muy probable que no tengan las respuestas adecuadas. Entonces, es todo un tema. Voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes, no solamente en el curso que estamos llevando, sino en otros cursos, terminan haciéndome algunas consultas en cuanto a temas médicos. ¿Es correcto, chicos, o no? Sí, sí. Y lo mismo hacen con sus docentes, ¿sí? Con el resto de sus docentes. Hay preguntas sobre temas de salud, temas de recetas, indicaciones médicas, etc. Entonces, el interlocutor tiene que estar en la suficiente capacidad de decir, conozco la respuesta o lo averiguo y te doy la respuesta una vez que la pueda revisar. ¿No? ¿Es así o no? Sí, Sí, profesor. sí. En Debería, telemedicina, sí, debería, perdón, debería hacerlo. así es, debería ser. En telemedicina va a pasar exactamente lo mismo. Y hasta que no se den las métricas y no se den las revisiones del caso, va a tener muchos errores. Va a tener muchos errores. Recuerden ustedes que no es lo mismo estar cara a cara con un paciente y ver sus gestos que interpretar sus gestos mediante simplemente la voz. Mientras más sentidos participen, es mejor un diagnóstico. Recuerden ustedes que de acuerdo al tono de voz, a la mirada, al aspecto físico de una persona, nosotros podemos saber ciertas condiciones fisiológicas. Si está nervioso, si está triste, si está alegre, ¿sí? Si está preocupado. Nosotros podemos visualizar. Pero por el hilo del teléfono, eso va a ser muy complicado. Y me imagino que hasta que se pueda mejorar el proceso, va a tener un tiempo o va a haber un proceso de adaptación. ¿Bien? ¿Eso contesta su pregunta? Sí, profesor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a otro tema? No. Muy bien, continuamos. ¿Qué otros detalles necesitamos saber? Necesitamos saber que el técnico de farmacia debe controlar la adecuada conservación de los medicamentos.
recuerden ustedes, somos responsables de los medicamentos, somos responsables de su correcto almacenamiento y exhibición. ¿Sí? Si hay una luz que directamente está cayendo a los medicamentos, debemos estar en la suficiente capacidad para poder moverlo, proteger, ¿no? Hay que ubicar los medicamentos de acuerdo a sus características. Hay que conservar la cadena de frío, hay que mantenerlos limpios, ordenados, ¿sí? Los medicamentos tienen que ser separados por categorías para evitar las confusiones. Recuerden que las cajas pueden tener los mismos colores, pero los usos son distintos y debemos tratar de evitar cualquier motivo de error. Del mismo modo, se deben organizar, limpiar y apoyar, es decir, correcta organización del material de trabajo y medicamentos, la limpieza de los mismos medicamentos. Y también recuerden que es necesario también la predisposición a la ayuda de los compañeros. Este procedimiento de limpiar nos ayuda a nosotros a verificar stocks, ¿sí? De repente por ahí encontramos algún medicamento que ha estado echado, tumbado, confundido con otros medicamentos y esto nos puede llevar a sincerar nuestros inventarios. Y siempre la predisposición a apoyar tanto a los compañeros como a los pacientes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, Dígame. ¿qué se debe hacer con los medicamentos que ya se vencieron? Muy bien, apague su micrófono. No, o sea, ok. Bien, recuerden ustedes que dentro del manual de procedimientos, ¿sí? Hay un procedimiento que se llama retiro de productos del mercado. Entonces, los medicamentos pueden tener dos posibilidades dentro de este procedimiento de vencimiento. Si nosotros tenemos dentro de nuestras políticas de canjes y devoluciones una devolución al proveedor para un posible canje o devolución de nuestro dinero, hay que regirnos a las políticas del laboratorio. Existen laboratorios que dicen a la letra, solamente se pueden recibir medicamentos vencidos cuando estos cumplen las siguientes condiciones. Por decir, voy a poner un ejemplo. 3 meses antes de su vencimiento se debe iniciar el trámite. Esa es una regla de algunos laboratorios. Otros dirán 4 meses, otros dirán 2 meses, y cada laboratorio tiene su propia política de devolución. Habrá laboratorios que digan, los productos una vez vendidos son indevolutivos. Entonces, si a mí el proveedor me indica desde el comienzo que si yo le compro ese producto no tengo opción de canje por fecha de vencimiento, entonces, a sabiendas, yo entendí y asumí el riesgo. ¿Eh? Si el producto se venció y yo no tengo ninguna posibilidad de política de canjes, entonces tengo que realizar mi procedimiento de retiro del mercado de acuerdo a lo que dice mi manual de procedimiento. El producto tiene un área en la farmacia donde se ubica y una vez que se inicia el procedimiento de retiro del mercado, que se debe realizar una vez al año, este producto es destruido. Pero no quiere decir que este producto lo voy a chancar, lo voy a cortar y lo voy a botar a la basura. Ese no es el procedimiento. Existen empresas dedicadas a la destrucción de medicamentos, y estas empresas, por realizar esta correcta destrucción de los medicamentos, cobran. ¿Sí? Estos medicamentos, como ustedes saben, están registrados en la SUNAT, y por ende hay un impuesto que está incluido dentro de estos medicamentos. Se tiene que informar a la SUNAT cuando se destruye un producto mediante un formulario. ¿Sí? Estoy hablando específicamente del concepto general. En farmacias de repente no se realiza todavía al 100%, pero estoy hablando del procedimiento a nivel general. Y esto permite al dueño de la farmacia recuperar el IGB de esos medicamentos destruidos. ¿Se entendió este procedimiento? Sí. ¿Alguna pregunta?
Chicos, ¿alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Por último, recuerden ustedes que como integrantes de un equipo de trabajo en un establecimiento farmacéutico, se deben fomentar hábitos saludables. La buena comunicación entre trabajadores, cumplir con los hábitos de higiene, ¿sí?, dentro del establecimiento de salud, ¿sí?, tratar de tener un ambiente de trabajo agradable y sobre todo no incurrir en faltas que estén prohibidas o normadas por la reglamentación en salud. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Además de las tareas que se mencionaron en los puntos anteriores, existen otras más relacionadas al área administrativa. Recuerden ustedes que dentro de una oficina farmacéutica se realizan una serie de funciones. Funciones de control, funciones de atención y también funciones administrativas, ¿sí?, que abarcan desde la venta de productos, es decir, una venta de productos conlleva un trámite documentario, ¿sí? ¿Cuál es el trámite documentario? Pedirle al cliente que se identifique con su DNI para ver si va a ser emisión de boleta o emisión de factura. En segundo lugar, revisar el trámite de la facturación, es decir, que cada producto que salga del establecimiento farmacéutico tenga su debida documentación, ya sea boleta o factura. Del mismo modo, establecer los controles, es decir, que todos los procedimientos que nosotros hagamos en un establecimiento farmacéutico deben ser controlados y supervisados. También se puede realizar las auditorías, es decir, nosotros podemos realizar las auditorías a ver si nuestros compañeros o nosotros mismos estamos cumpliendo con todos los procesos que indica la norma para evitar futuras sanciones. Por ejemplo, todos los días se debe inspeccionar, ¿no?, las 3 mediciones de temperatura del establecimiento y esas deben ser registradas en un documento que debe estar visible en el establecimiento farmacéutico. Por ejemplo, todos los días se debe llenar el formulario donde se registra la limpieza del establecimiento farmacéutico. Y la persona que hace la limpieza del establecimiento farmacéutico debe estampar su firma. Y así una serie de documentos que todos los días deben ser revisados para realizar estos controles de auditorías internas y verificar el buen funcionamiento del establecimiento farmacéutico. Del mismo modo, también se debe recepcionar los pedidos correctamente y para una correcta recepción de pedidos, el profesional de farmacia debe estar entrenado en la capacidad o debe tener capacidad de poder identificar los productos. Si es un personal que no sabe identificar los productos, no hará una correcta recepción de pedidos, porque puede recibir un producto por otro. Del mismo modo, el manejo y control de los stocks también es una habilidad que se aprende con la práctica. Y por último, los inventarios y otras funciones propias del cargo que va a realizar. ¿Preguntas? Profesor, el personal de limpieza, ¿dónde firma? ¿En qué libro? No firmen un libro, firmen un formato. Recuerden ustedes, a la visibilidad deben haber 2 formatos. Uno es el formato de temperaturas, ¿sí? En el formato de temperaturas se anota la temperatura de la mañana y la temperatura de la tarde. En droguerías es mañana, tarde y noche. Entonces, una vez que ustedes registraron la temperatura en la mañana, al costado firma. ¿Quién firma? La persona que hizo la medición de la temperatura.
Y así sucesivamente todos los días del mes. En el procedimiento de limpieza debe haber un formato de limpieza, donde se limpia o a primera hora de la mañana, ¿no? El personal de limpieza realiza la limpieza del establecimiento antes de atender al público. Si el día primero el personal de limpieza hizo la limpieza, entonces esa persona que hizo la limpieza debe llenar este formato y poner su firma, ¿sí? Y la hora que realizó la limpieza. Y así todos los días del mes. Profesor, una pregunta. En la medición de la temperatura, ¿puede medir el químico farmacéutico o el técnico? La persona que esté dentro del manual de procedimientos como la autorizada para realizar. Si es el químico, el químico. Si es el técnico con el visto bueno del químico farmacéutico, será así el procedimiento. No hay ningún problema. Lo importante es que se realice exactamente en la hora que está establecido dentro de tu formato. Profesor, Vaya. ¿cuánto Diga. tiempo deben durar esos formatos de temperatura y de limpieza El, guardados? bueno, el formato debe estar vigente, si mal no recuerdo, 4 meses. Sí, 4 meses a disposición. Pero Básicamente, dígame. una vez que ya están firmados, la botica lo guarda. Y eso es, lo va a pedir la DIGEMIT también por estar en el POEX. Podría ser, pero la responsabilidad es tenerlo 4 meses. Tenerlo 4 meses después de firmado. Claro, 4 meses después de firmado. Después ya se pueden desechar. Después se desechan, pero siempre desechas el último, por decir. Ya cuando llegas al quinto mes, la más antigua la desechas. Te quedas con los últimos 4. Normalmente no hay problema, porque recuerden ustedes que estos van a estar de repente en un folder. Entonces en un folder puedes tener todo el año porque son solamente 12 hojitas. ¿Sí? Una hoja por mes. Sí, está bien. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profesor, una pregunta. Cuando va a firmar todo el químico farmacéutico, ¿tiene que estar sí o sí con su sello? Si hay espacio para sello, se coloca. Si no, simplemente coloca su firma y su número de colegiatura. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas, chicos? Profesora, y en la venta de productos, ¿qué dijo que se pedía el trámite de documentación y qué más? Bien, en la venta de productos, ¿cuál es lo primero que piden cuando van a ustedes a realizar una venta de productos? ¿Piden el DNI de la persona o piden tu RUC? Para poderle emitir boleta o poder emitirle factura. Eso es lo primero. ¿Sí? Estamos hablando de la parte administrativa, porque en la parte de atención, lo primero que se pide al paciente, ¿qué cosa es? Su receta. Su receta, es correcto, su receta. ¿Sí? ¿Quedó claro, no? Sí. Muy bien. ¿Siguen las preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta más? Recuerden ustedes que estamos viendo generalidades, ¿sí? Ya en el aspecto eh, laboral, cada empresa tiene algunas particularidades. Cada empresa tiene algunas particularidades. Por ejemplo, hay empresas que trabajan mucho en lo que se llama apoyo paciente, ¿sí? Que ustedes van a aprender más adelante. Para apoyo paciente, el personal tiene que recibir una capacitación previa por el laboratorio, porque se van a manejar algunos documentos adicionales. Y eso también debe estar establecido dentro de su manual de funciones. Hay otras empresas que realizan también el seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, en el procedimiento de seguimiento farmacoterapéutico deben estar anotadas algunas particularidades, sobre todo quienes van a trabajar en clínica. Hay un formato interno que se llevará para el seguimiento farmacoterapéutico.
¿sí? Desde la recepción de la queja del paciente, del reclamo de la consulta, hasta la posible solución. Entonces ya son particularidades de cada establecimiento. Profesor, tengo una inquietud aparte. Dígame. Los técnicos, mujeres, podemos atender con las uñas largas, pero claro, cuidaditas, ¿no? Pintaditas. Bien, no hay ninguna norma que diga, porque la norma dice las uñas tienen que estar limpias, de preferencia sin pintar, de preferencia sin pintar. Eso es lo que dice la norma, ¿sí? Ahora, si la uña es corta o la uña es larga, simplemente es un tema de prácticamente de practicidad. ¿Por qué? Recuerden ustedes que lo que se estila actualmente es atención con guantes de látex. Y la uña larga podría rasgar el guante de látex y eso podría ser origen de contaminación. Entonces, la recomendación está uñas cortas si es que en el procedimiento se va a utilizar guantes de látex. Gracias. Muy bien. Profesor, una pregunta. En la vestimenta del técnico es un pantalón, zapatos negros y la chaqueta, ¿no? Sí, de preferencia, bueno, cada empresa tiene sus propias particularidades. Algunas empresas utilizan uniforme. El pantalón normalmente se pide que sea oscuro, ¿sí? Puede ser marrón, puede ser negro, puede ser azul. Eso depende de las particularidades que estén dentro de tu POES, dentro de tu POES, cuando se trate el tema de vestimenta, ¿sí? Cuando se dice correctamente uniformados, entonces hay que especificar qué cosa es correctamente uniformado. Va a ir con camisa, va a ir de repente con polo distintivo de la empresa, polo de piqué, y sobre ese polo de piqué va la chaqueta, que es lo que distingue a todo trabajador, ¿sí? La chaqueta tiene obviamente que estar limpia. Y para que una chaqueta esté limpia, todos los días mínimo el personal debe tener 2 chaquetas para poder lavar y utilizar la otra, mientras la primera está secando. Eso sería básicamente las recomendaciones. De ahí por lo demás, son las recomendaciones que en cualquier centro laboral ustedes pueden encontrar. Aseado, limpio, bien peinado, el pelo amarrado, si es el caso de las damas, ¿sí? En el caso de las damas, no exceso de maquillaje, obviamente, porque van a utilizar mascarillas y eso conlleva que la mascarilla se manche y se manche la cara también, ¿sí? Son recomendaciones básicas ahora por el tema de pandemia, ¿sí? Pero en general, cuando no había este tema del uso de mascarillas, las recomendaciones seguían siendo las mismas, seguían siendo las mismas. Profesor, pero son pocos casos que se cumple como se dicen las indicaciones, ¿no? Por ejemplo, se ven las, bueno, señoritas que llevan mucho exceso de maquillaje. Sí, es correcto, pero recomendación, ahora ustedes saben, es por el tema de las mascarillas. Ahora, recuerden ustedes, todos los cosméticos que las personas se aplican en el rostro, ¿sí? Tienen algunos componentes que son colorantes y los colorantes pueden ser absorbidos por la piel. Más aún, si no tenemos la posibilidad de hacer respirar a nuestra piel, estos contaminantes se van a acumular en la piel. Hay estudios que hablan actualmente de presentación de acné severo en personas que usan maquillaje y además están usando mascarillas, justamente por la acumulación de estos componentes del maquillaje, como obstrucción de poros, y si el poro se obstruye, la grasa que tiene la piel no puede salir a la superficie y eso genera que se pueda descomponer y genera granos, el famoso acné. Entonces, si la recomendación es cuidar nuestra piel, ¿no? Lo que estamos haciendo es todo lo contrario con el uso de exceso de maquillaje. Profesor, otra pregunta. ¿El químico farmacéutico en un establecimiento farmacéutico tiene que estar con chaqueta o con la eh, con el
Con ese Con que se Valladolid. pone... Exacto. Es indistinto. Es indistinto. Yo no he tenido ningún problema cuando he trabajado de llevar el mandil, que es distinto a la chaqueta, ¿sí? Eh, en un establecimiento farmacéutico. No hay ningún problema. Mucho depende también de la estación. Si es verano, no vas a ir manga larga. O sea, sería injusto y sería eh, incómodo llevar un manga larga cuando es época de verano. De la misma manera, sería incómodo llevar manga corta en época de frío. Bien. ¿Preguntas? Profesor, buenos días. Disculpe, por ejemplo, usted habló de la temperatura y la humedad Así en es. una botica o en una farmacia, Ujú. pero, por ejemplo, en este tiempo de frío, la humedad pasa mayor de 70 y lo normal dice que debe ser hasta 70. Igual en la temperatura. A ¿Cómo ver, se llenaría ahí esa perfecto. formulario? Yo te hago la pregunta, ¿para qué mides la temperatura en una farmacia? Para los productos, o sea, para los medicamentos, de repente cuando están en tiempo de calor, los productos se pueden malograr. ¿Y qué haces cuando la temperatura es elevada? Tiene que bajarlo. Claro, lo tenemos los ventiladores, en ese caso sí, pero Perfecto. en caso, por ejemplo, de la humedad, Ya, existen sea mayor, Poner equipos, calentadores. a ver, existen equipos que se llaman, no los calentadores, existen equipos que se llaman deshumedecedores. Son equipos que sirven para eliminar el exceso de humedad. Es decir, la humedad la puedes eliminar de dos maneras, poniendo la calefacción, ¿sí? Pero te corres el riesgo de elevar demasiado la temperatura por arriba de 25 más menos 5 grados, o utilizas un deshumedecedor que va a captar toda la humedad del ambiente y lo va a llevar a niveles normales. Eso sería lo correcto, mejor. Así es, sería lo correcto. Pero no todos tienen eso, profesor. ¿O sí? A ver, no todos tienen eso, pero el problema no es que no lo tengas o no lo tengas. ¿Sí? Sino que lo requieras, lo necesites. Si hay humedad, Ah, es necesario que lo tengas. Así es como un ventilador. No todos tienen, porque de repente mi local es bastante frío y no necesito, pero habrá locales donde habrá más calor y obligatoriamente se necesita un ventilador o un equipo de aire acondicionado. Entonces, no todos lo tienen y no todos lo necesitan. Profesor, y si por ahí ponemos así como rincones de sílica gel, También está permitido, pero ojo, tiene que ser, la sílica gel tiene un procedimiento también de uso que debe estar incluido dentro de tu manual de procedimientos. Ahora, ¿cuánto de sílica gel vas a utilizar? ¿Qué condiciones de sílica gel? No puedes utilizar cualquier sílica gel, tiene que ser un determinado sílica gel para utilizar. Eso tiene un tiempo porque el sílica gel capta humedad, cambia de color y ya no se utiliza, se tiene que nuevamente renovar. Entonces hay un procedimiento también para ese uso. ya, profesor, gracias. Ujú. Muy bien, otra pregunta. Ustedes me exprimen con preguntas, eso es bueno, ¿ah? Eso es bueno. Si queremos saber cuando pongamos nuestra farmacia, profesor. Perfecto, muy bien, me parece muy bien. Me parece Notico. muy bien, me parece perfecto. Cuando el curso es aburrido, todos dicen, sí, 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 profesor, ya entendimos. Váyase rápido, ¿no? Ok, otra pregunta, chicos. ¿Se acabaron las preguntas? Profesor. Profesor. Sí, te escucho, no te preocupes, te estoy escuchando. Ah, ya, lo siento. Lo que sé es que las chaquetas de farmacia son rosadas, ¿verdad? O lila bebé. ¿Por qué algunos usan otros colores? ¿O no es verdad eso? Bien, no, lo que pasa es que se está confundiendo acá la chaqueta siempre tiene que ser blanca, ¿sí?
¿Cuándo empieza esto de los distintivos? Cuando empieza a haber una serie de profesionales de distintas ramas de la salud o de distintas carreras de salud, y había la confusión, cuando todas las chaquetas eran blancas, ¿a quién le llamábamos doctor? ¿Sí? Porque todas las chaquetas eran blancas. Entonces, como un modo distintivo, se empezó a personalizar por carreras los colores. Cada profesión tiene sus colores característicos. Cada profesión tiene sus colores característicos. Las enfermeras tienen el granate, las obstetrices, si mal no recuerdo, está por un color parecido al granate. Los odontólogos también tienen su color característico. Los farmacéuticos, nuestro color es básicamente el lila, ¿sí? El lila, ¿sí? Y así sucesivamente todas las profesiones como una manera de poder diferenciar. Pero esto es básicamente visual. La chaqueta tiene que estar blanca. No interesa, no interesa la personalización. Simplemente es un modo de distinguir a un profesional de otro. Profesor, o sea, disculpe, entonces tiene que resaltar el blanco en la chaqueta. Obviamente, el blanco es el signo de limpieza completa, ¿no? Ustedes ven a un médico con una chaqueta blanca que esté sucia, manchada, porque en el blanco la suciedad se nota mucho más rápido. Claro. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo dudaría de un profesional que está con una chaqueta manchada o sucia, ¿no? Otra pregunta, profesor. Dígame. Las chaquetas, ¿se puede trabajar en una botica o una farmacia con chaquetas, por ejemplo, de su instituto? Porque hay varias así he visto. ¿O tiene que tener el logo de la botica o de la farmacia? Eso depende del criterio del establecimiento de salud. Si te permiten trabajar con una chaqueta blanca que tenga el logo de instituto, no habría ningún problema. Si la chaqueta Pero la no DGMI tiene, no supervisa eso. no dice, lo que te dice la DGMIT es que tu chaqueta tiene que estar impecable. Que tenga el logo, que tenga el signo de farmacia, que tenga el signo del establecimiento, no hay ningún problema. Tú puedes encontrar Ah, un químico farmacéutico con su chaqueta de la institución o con su chaqueta personalizada que vende el colegio químico. Y no hay hay chaquetas hasta de las droguerías. Así es. Las droguerías también entregan algunas chaquetas con su logo personal o su publicidad. Los laboratorios hacen exactamente lo mismo. Entonces, no hay una uniformidad de criterios. Lo importante, sí, recuerden ustedes que lo que sí debe identificar al personal es su photocheck y el cargo que ocupan en el establecimiento de salud. Ok, ok. Muy bien, chicos. En cuanto a la DGMIT supervise, ¿verdad? Que tenga su carnet. Pero en realidad algunos no lo usan. Está dentro de las normas. Que se obvie, lo que se puede hacer es una recomendación. Recuerden ustedes que cuando viene un inspector de DGMIT, viene con un cuestionario, ¿sí? Que es un formulario de inspección, ¿sí? Prácticamente ese formulario tiene 10 hojas. Y en cada hoja hay una serie de preguntas que deben ser respondidas como afirmativo o negativo. Por ejemplo, el local se encuentra limpio, ¿sí? Entonces el inspector mira el local y dirá, ¿está limpio? Sí. ¿O está sucio? Dirá, no. Y al costado existe una calificación de esa pregunta, ¿sí? Esas preguntas pueden pasar a críticas, ¿no? Graves o leves. Entonces, dependiendo de su gravedad de esa pregunta específica, podría venir una sanción o no. Entonces, si ustedes pueden ver el formulario de inspección de establecimientos farmacéuticos, van a ver que al costadito hay un puntaje que se podría decir que lleva esa pregunta. Por ejemplo, una pregunta que es gravísima, gravísima, por decir, gravísima. ¿Existe conexión entre la vivienda y el establecimiento de salud? Si la respuesta es sí, sanción. Si la respuesta es no, no hay sanción. Entonces, muchas boticas o farmacias están entre la casa que vive la persona o el dueño de y el local del establecimiento y hay una puertita que conecta a ambas. Si esa puerta no está clausurada, entonces es motivo de sanción. Por poner un ejemplo. Profesor, otra pregunta. ¿Es necesario tener carnet sanitario para trabajar en una farmacia o botica? De acuerdo a tu manual de procedimientos, es correcto. Debería tener el carnet sanitario actualizado.
Ahora es una exigencia de todos los establecimientos de salud. Recuerden ustedes que no solamente en farmacias, en muchos locales que hay atención al público se exige carnet sanitario, ¿no? Si ustedes van a un supermercado, ¿no? Los trabajadores del supermercado que atienden al público tienen que tener su carnet sanitario. Si ustedes van, por decir, cuando habían los cines, cuando funcionaban los cines, o ahora no están funcionando, todos los trabajadores que trabajan en un cine tienen que tener su carnet sanitario. Si ustedes van a un centro o un local de comida rápida, de comida en general, un restaurante, todos deben contar con su carnet sanitario, porque atienden al público. Imaginen una persona que atiende al público que tenga tuberculosis. ¿Podría contagiar a todas las personas? Sí, Así es. Entonces, es necesario el carnet sanitario. E incluso los practicantes. En el caso de los practicantes, no recuerdo exactamente la disposición. Les engañaría si les digo que no recuerdo, ¿no? Pero me imagino que en el instituto, al momento que ustedes van a hacer prácticas en un establecimiento, les darán las pautas. Yo no recuerdo en este momento cómo es el trato con los practicantes, porque tampoco lo he visto en ningún procedimiento. Profesor, y hablando, una pregunta, y hablando de los practicantes, ¿qué horario debe cumplir y la empresa o el dueño del negocio, qué es lo que debe considerar económicamente? Son dos cosas que deben saber. No es qué horario debe cumplir, sino que el practicante debe cumplir un mínimo de horas requerido para poder obtener su firma. A eso me refiero. Por decir, si a ti te piden 40 horas de práctica, tú tienes que cumplir 40 horas de práctica. Si las cumples en una semana, o lo cumples en un mes, o lo cumples en 2 meses, ya es un tema tuyo. Pero tú tienes que cumplir con el mínimo de horas requeridas en el tiempo que se te pide. A eso se refiere. Ahora, el horario es indistinto. Si es en la mañana, en la tarde, si es horario corrido, horario partido. Tú cumples tus horas. Horas. A eso se refiere. Ah, ok. ¿Y recibe alguna remuneración o algo? Normalmente las prácticas son gratuitas. Son gratuitas. Salvo en algunos locales que sé que hay un incentivo por pasaje. No sé. Eso es muy particular del establecimiento. En algunos reconocen los pasajes, pues, pero no te pagan un sueldo. Así es. Es que son prácticas. Recuerden ustedes que lo que te está brindando el establecimiento es básicamente un conocimiento de cuál es el manejo real en un punto de venta, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que tú vas a vivir día a día y donde vas a poder completar la teoría que recibes en la institución. ¿El instituto cuántas prácticas pide, profesor? Ya, ¿Y desde qué ciclo lo puede hacer? eso desconozco porque eso todo es mi área. Desconozco. Eso lo pueden ustedes averiguar en la institución. Yo desconozco. No te podría decir. Para eso hay un departamento que ve el tema de las prácticas. Ahí puedes hacer tus consultas. Muy bien, chicos. Del tema, ¿alguna pregunta más? Existen auditorías externas que las da la DIGEMIT, ¿verdad? También hay internas que las da el propio establecimiento del negocio. ¿Quién las hace? ¿El químico o el dueño? Bien, de acuerdo al manual de procedimientos, la persona, si es un procedimiento administrativo, podría ser el químico o el dueño, o el administrador de la sucursal, en este caso. Si es un detalle específicamente de DIGEMIT, la hace el químico farmacéutico. Yo leí, yo asistí, profesor, le cuento a una conferencia en la cual en el control de stock y manejo de inventarios, uno tiene que tener las buenas prácticas, ¿no? Incluso nos mencionó que habían buenas prácticas de distribución del medicamento, en la cual consiste que las droguerías tendrían que tener vehículos acomodados debidamente para el transporte de medicamentos. ¿Es cierto eso o todavía no se...? Bien.
Desde hace aproximadamente 2 años, creo, 2 años ya se instauró también las buenas prácticas de distribución y transporte. De ¿Sí? transporte. Así es. Es decir, recuerden ustedes que el medicamento o la droguería o el laboratorio tiene que garantizar, ¿no?, las condiciones de almacenamiento del medicamento desde que lo fabrican, desde que está en su almacén, hasta que llega a la farmacia o botica. Y hay un lapso de transporte. Supongamos, el laboratorio está en Lima y el laboratorio tiene que garantizar que el transporte que va a llevar ese producto desde Lima hasta Trujillo, por poner un ejemplo, durante todo el trayecto y todas esas horas de viaje, el producto siga manteniendo sus condiciones de almacenamiento. Es decir, si en mi almacén en Lima ese producto tenía que estar entre 2 y 8 grados porque es una vacuna, durante todo el traslado de esas 8 horas hasta que llega a Trujillo, el carro o el transporte que va a llevar mis vacunas debe garantizarme durante esas 8 horas que la temperatura sea de 2 a 8 grados. ¿Sí? De la misma manera, un medicamento que no debe pasar los 25 grados, entonces el camión que lo va a llevar ese medicamento debe garantizarme la temperatura constante de la misma manera, la humedad. Y además, las condiciones de limpieza también deben estar garantizadas. Entonces debe ser un camión limpio, que tenga parihuelas, completamente sellado, que tenga su procedimiento de limpieza, su procedimiento de higienización. Las parihuelas deben estar debidamente verificadas, que no haya polillas, insectos, etcétera, etcétera. Todas las condiciones es como si fuera de un almacén rodante. Claro, Y se tiene claro. que Profe, garantizar. Dígame. yo le pongo dos casos. Por ejemplo, yo hago una lista de pedidos a una droguería. Muy bien. Y, por ejemplo, la caja yo solicito una caja en Naproxeno y otras cosas más. Pero esa caja me sale quiñadita de la parte de la esquina. ¿Qué haría en ese momento con ese producto, con ese medicamento? Esa es una. Y ahora las droguerías están vendiendo por blister y a veces lo mandan en bolsitas o en caja de otros medicamentos. ¿Cómo se procedería ahí también? Perfecto. Dos cosas. Recuerden ustedes, procedimiento. El procedimiento me dice que si yo recibo un empaque sucio, manchado, mojado, chancado, estoy en mi derecho de recibirlo o de rechazarlo. ¿Sí? Y lo primero que tú debes hacer cuando recibes la caja es tomarle foto, ¿sí?, para que quede registro y automáticamente antes de abrir esa caja, llamar a tu proveedor e indicarle las condiciones que estás recibiendo el producto, para que quede constancia de que si dentro del contenido hay algún producto en mal estado, estás en tu derecho de devolverlo. Pero ojo, siempre avisando antes de abrir el empaque. ¿Sí? Una vez que abriste el empaque, la caja, empiezas a sacar los productos y empiezas a verificar si realmente el daño externo hizo mella en el producto que está en el interior. Se reventó la ampolla, los blisters se chancaron, no se pueden vender, se mancharon, etcétera. Cualquier daño que pueda haber producido el producto. Si está intacto, quiere decir que el embalaje protegió el producto que estaba en su interior y no pasó nada. Si el producto llega en mal estado, entonces estás en tu derecho de realizar la devolución respectiva al proveedor. ¿Sí? Ese es el procedimiento correcto para poder hacer un reclamo. ¿Bien? El procedimiento correcto para hacer un reclamo. La foto, en primer lugar, ¿sí?, y la llamada telefónica informando en las condiciones con las que ha llegado el producto. Recuerden ustedes que es muy distinto haber recibido una caja en mal estado que a mí se me cayó la caja y yo lo rompí y le quiero echar la culpa al transportista. Son cosas muy distintas. Claro. ¿Sí? En la primera estás en tu derecho y en la segunda ya estamos hablando de un tema de deshonestidad. Deshonestidad. ¿Bien? Entonces, siempre avisando con tiempo. En el segundo caso, recuerden ustedes que de acuerdo a normatividad de la Ley General de Salud, la venta de medicamentos se debe realizar en su empaque original. Es decir,
Si a mí me venden un naproxeno y su presentación de ese producto dice caja por 100, yo no puedo comprar 50 tabletas, porque eso lo prohíbe la norma. Sé que en algunos casos hay droguerías que lo hacen, infringen la norma, pero se están corriendo el riesgo de una posible sanción. Ahora, cuando tú hagas tu reclamo a la droguería, ¿cómo vas a poder justificar la venta de estos blisters? Porque recuerden, un blister está expuesto, ¿sí? Y ante la SUNAT, eso no es una manera correcta de comprar, ante la SUNAT. Ahí hay, Ah, claro, entonces las dos partes están infringiendo ahí. así es, hay un detalle, tanto el que vende como el que recibe. Muy bien. ¿Preguntas? Parece que me están tomando examen, chicos, ¿ah? Son dudas que nos quedan, profesor. Perfecto. Espero haber Y que aclarado. vemos. Y son datos, y son dudas reales, pues, ¿no? Que a veces se Sí, no presentan. hay problema. Te cuento esto porque yo he trabajado muchos años en el negocio comercial, en el área comercial. He trabajado en las dos áreas. He trabajado tanto en el que vende como el que compra. Así que no hay ningún problema. Te puedo entender los dos criterios. Bien. Ok, chicos. ¿Preguntas? ¿No hay más? Muy bien. Sí, profesor, yo también quería hacerle sobre las recetas. Las recetas mayormente son para los antibióticos, ¿verdad? Mayormente. Ya. Pero a veces se atienden a veces las recetas vienen sin fecha de vencimiento. Y esa la utilizan para una, dos, tres, hasta 4 compras, por ejemplo. Antibióticos. Ya, Sí, yo te hago una recomendación, ¿ya? Cuando tengas una receta de antibióticos, yo te recomiendo que me hagas lo la quedo. siguiente, que la firmes a la vuelta y la selles con la fecha de atención, para que la invalides para una próxima compra. Y Te me la recla- puedo quedar también. No, yo de preferencia diría que la entregues, pero sí que la firmes y la selles. ¿Y Entregado, cómo puedo llevar mi registro de recetas? ¿cómo dices? ¿Y cómo puedo llevar mi registro de las recetas? Llévalo en un control, pues, para eso tienes un libro de ocurrencias. ¿Cuál es el detalle? ¿Necesitas tú llevar un control de todos los antibióticos que vendes? Por si lo piden, la Digemid. ¿Pero por qué te lo va a pedir? Porque el libro de ocurrencias también es para los antibióticos o solamente para los No, estupefacientes. Especiales, nomás psicotrópicos y estupefacientes. no. Claro. Psicotrópicos y estupefacientes son libros aparte. El libro de ocurrencias es para anotar cualquier tipo de problema que ocurra en la atención en farmacia. Los antibióticos, la reglamentación dice que tú debes solicitar una receta para que conste que has vendido el antibiótico. Eso es Claro, básico. entonces me la quedo. No tienes por qué quedártela. Ahí No, Por van sus esa copia. indicaciones, pues. solamente para la atención. Ahora, como te vuelvo a decir, si tú deseas que esa receta no sea utilizada, ¿por qué tendría alguien que utilizar una receta de un antibiótico 2 o 3 veces? ¿Cuál sería el De sentido? de repente, a un familiar se puede enfermar y decirle, yo también he tenido eso, pero el ratón me ha estado esto, tú manda de frente a la farmacia y cómpralo. ¿Qué le Pero, pasa? como te vuelvo a decir, si tú deseas, firma la receta y pones fecha de atención para que veas, pero esta receta ya me la trajo. Tiene que ser una receta nueva porque es de otro paciente. Claro. ¿Por qué? Porque la dosificación no es igual. Dígale, la receta anterior ¿para quién fue? Fue para tu papá. ¿Y esta para quién es? Para tu hermanito. Uno es adulto, el otro es niño. Entonces, las dosis son distintas. No la puede utilizar. Claro, y no solamente en esos casos, sino es que la otra persona tal vez pueda ser alérgico al antibiótico, qué sé yo, pues, ¿no? Podría ser. Y sin saber, Podría ser. Podría ser. claro. Así es. Entonces, hay una serie de pormenores que podrían llevar a invalidar esa receta. O sea, no hay problema. No hay por qué retenerla. Simplemente hay que poder hacerle el debido control. Nada más.
Y el que, claro, y el que dispensa y el que les pensa también tiene que estar bien Expende, hábil así y es. mosca para eso, ¿no? Sobre todo tener trato. A veces las personas vienen con una prepotencia y a esos hay que entenderlos, dejarlos hablar, dejarlos que se cansen de hablar y después explicarles. Dale por su lado. Así es. Normalmente cuando se genera una discusión es porque las dos personas hablan al mismo tiempo. Si tú a una persona Sí. la dejas de hablar, déjala que termine de hablar, que exponga todo, perfecto. Se cansó, recién le dice, señor, yo lo Se entiendo, parece la perfecto. pelusa. Se molestan Entiéndame más. usted. Así es. Eso es trato, es más que otra cosa. Se molestan más porque dicen, y encima no dice nada. ¿Pero qué le vamos a decir si está que habla y habla y habla y Claro, habla y grita? tienes que dejarlo que termine. Señor, no quiero interrumpirlo, termine de hablar y yo voy a hablar después. Y tampoco me interrumpa, ¿no? Para que los dos nos entendamos. Y se acabó el problema. Así es. No hay problema. Son gente tóxica ya. Así es. Hay gente que viene a prácticamente a... Mira quién ¿qué podría- habla. esa gente viene normalmente a tratar de desfogar de repente un tema incómodo que tiene y trata de desfogar con alguien que de repente no tiene por qué asumir esa culpa. Es así de sencillo. Claro. ¿Hay algún número de trabajadores que pueda tener una botica? De técnicos al menos. No, no. Lo que sí ustedes deben saber es que en todo establecimiento debe haber un aforo máximo, Claro, tanto del mostrador para adentro como del mostrador para afuera. claro, Porque así es. eso se depende de acuerdo a la métrica, al tamaño del establecimiento. Ya. Profesor, otra pregunta sobre el químico. Ujú. ¿El químico cuántas horas puede trabajar en una botica? Depende. Normalmente deben ser 6, a veces son 8. Depende. Ya. Trabaja 8 horas. Sales de su horario. ¿Tiene que venir otro técnico a reemplazar porque si la botica sigue abierta? Depende del horario de atención. Depende del horario de atención. Si el horario de atención dice que vas a estar abierto 16 horas, necesitas 2 químicos. O el mismo químico cumpliendo 2 turnos. O sea, eso es indistinto. O sea, todo Claro. depende de acuerdo a reglamentación. Pero eso no se cumple porque mayormente son... Bueno, esos son particularidades Es- y recuerdo que también hay sanciones cuando no se cumplen. Claro. Ujú. Pero también si la sanción siempre y cuando lo demuestren, ¿no? Así es, siempre y cuando lo demuestren. Muy bien. Ok, chicos, vamos a ir terminando. Están buenas las preguntas. Guarden un poco para la clase que falta. Bien. ¿Algún otro compañero que quiera hacer una pregunta final, ya que aquí han acaparado? No, lo que pasa es que ya estábamos cansados nosotros de nuestras preguntas y faltaba él. Ok, listo, chicos. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a realizar una tarea que en este momento voy a publicar en plataforma Canvas. Es una tarea básicamente de opinión y resumen. La tarea dice lo siguiente: reconoce y describe las responsabilidades, funciones y perfil del técnico en farmacia, así como los requisitos para presentarse a un puesto de trabajo mediante un resumen. ¿Bien? ¿Quedó claro qué es lo que se pide? ¿Sí? El resumen no tiene que pasar de una hoja, tiene que ser menos de una hoja, por favor, si no me demoro mucho en leer. ¿Sí? Primer requisito, bien bañados y limpios. Perfecto. Ustedes van a poner lo que interpretan que son descripciones, responsabilidades, funciones y además, ¿qué requisitos debe cumplir un técnico para presentarse a un puesto de trabajo? ¿Sí? Son 3 cosas que se piden acá. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe. Todo bien. Por favor, que no sea más de una hoja para poder leerlo, porque ya 2 hojas ya es un poquito cansado. ¿Bien? Si va a hacer foto, clara la foto. Si va a ser por archivo, recuerden Word, PowerPoint, los archivos más usados. ¿Bien? Bien, pregunta final. ¿Para cuándo? Está vigente durante todo lo que resta del día. ¿Sí? Son exactamente las 10:20. Para hoy día, profe. 11:50 acaba la clase, Solo creo. otra semana. No, pues ya también ustedes, para escribir una hoja Para el quieren sábado. una semana también, no sé. Para el sábado, Sí, para el sábado. profesor, de otra Ya con hartas semana. tareas. Ya son las últimas Pues clases. Profesor, no damos tarea. A ver, chicos, recuerden ustedes, mi clase no acaba. ¿Mi clase a qué hora acaba? 11:05.
Ya, tienen ustedes 40 minutos para hacerlo. ¿Cómo no van a poder hacer un resumen en 40 minutos? Ojo, está vigente o está disponible La hasta, próxima clase va a tomar un pasito, profe. no sé todavía, de repente no hago pasito. ¿Ya? Así que, No, la que nos sigue, la que sigue. ¿Hasta Sí, qué horas está disponible? a ver, ¿qué clase tienen después? Contables. Contables. ¿Y ahí qué tienen? Bastante. Examen. Aumentos contables. A ver, escúchenme, ya, para que haya un arreglo, lo voy a poner hasta las 12 de la noche del día de hoy. ¿Ya? Mejor, profesor, gracias. Ya, muy bien. Así Ya, vamos a perfecto, quedar. mejor. Muy bien, así vamos Sí, a quedar.